Bien, hola a todos, bienvenidos a la clase de español avanzado con Ciudad Bilingüe. Hoy vamos a estudiar, justo como acordamos en la clase previa, vamos a estudiar los verbos reflexivos en español. Veamos entonces, los verbos reflexivos se conjugan en todas sus formas con los pronombres reflexivos. Estos siempre deben concordar con el sujeto en persona y con el número. Por ejemplo, para el yo utilizamos me, para tú utilizamos te, para ella se, para nosotros nos, vosotros os y ellos se. Por ejemplo, yo me llamo Alejandra, tú te llamas Sara. Ella se llama María. Nosotros nos educamos en Colombia. Vosotros os educáis en España. Ellos se vinieron en tren. Vamos a ver algunos ejemplos sobre esto que acabamos de decir. Entonces, la abuela de Lucía se tiñe el pelo en casa una vez al mes. Cada semana se corta las puntas y a diario se peina como una verdadera profesional. Siempre se mira en el espejo mientras utiliza el secador y sabe realmente cómo conseguir el mejor resultado en su cabello. Bien, veamos entonces. Veamos entonces los usos de los verbos reflexivos. Los verbos reflexivos, como venimos hablando, indican que el sujeto lleva a cabo una acción que recae sobre sí mismo. Por esta razón, el pronombre reflexivo debe concordar siempre, tanto con el sujeto como con el número. Veamos un ejemplo. La abuela de Lucía se tiñe el pelo en casa una vez al mes. Cada semana se corta las puntas. A diario se peina como una verdadera profesional y siempre se mira en el espejo mientras utiliza el secador. Veamos ahora la conjugación de estos verbos. Entonces, lo que debemos hacer para conjugar un verbo reflexivo es combinar el verbo con el pronombre reflexivo. Veamos un ejemplo. Yo me peino. Yo me peino. Tú te peinas. Él, ella o usted se peina. Nosotros nos peinamos. Vosotros os peináis. Ellos o ustedes se peinan. Veamos ahora la posición que deben tener los pronombres reflexivos. Entonces, los pronombres reflexivos se sitúan delante de un verbo en cualquiera
de sus formas personales. Por ejemplo, la abuela se peina. También podemos ubicar el verbo reflexivo, perdón, el pronombre reflexivo delante del imperativo en forma negativa y a continuación del imperativo afirmativo. Por ejemplo, no te peines o peínate. También podemos ubicar el pronombre reflexivo antes de una perífrasis verbal, por ejemplo, la perífrasis verbal ir a o estar más gerundio, detrás del infinitivo de la misma. Por ejemplo, ella se va a peinar. Ella se va a peinar. Ella va a peinarse. Ella va a peinarse. Y veamos un ejemplo con la fórmula que les acababa de comentar, estar más gerundio. Veamos entonces. Ella se está peinando. Fijémonos que aquí ponemos el pronombre reflexivo antes de la fórmula. Ella se está peinando. El verbo auxiliar estar y el verbo principal en gerundio. Ella se está peinando. O también podemos situar el pronombre reflexivo al final del verbo, al final de la fórmula, por ejemplo. Ella está peinándose. Ambas formas son correctas y significan exactamente lo mismo. Bien. Veamos. En cuanto al uso de los verbos reflexivos, ya lo repasamos, veámoslo rápidamente. Recordemos que los verbos reflexivos indican que el sujeto lleva a cabo una acción que recae sobre sí mismo. Por ejemplo, la abuela de Lucía se tiñe el pelo, en casa una vez al mes, cada semana se corta las puntas, a diario se peina como una verdadera profesional, siempre se mira en el espejo mientras utiliza el secador. Veamos ahora algunos verbos que siempre son reflexivos. Entonces, en español, los más frecuentes son los siguientes. Estos que encontramos acá, perdón. Acurrucarse, acurrucarse, adentrarse, adormilarse, adueñarse, amodorrarse, antojarse, arremolinarse, arrepentirse, desinteresarse, dignarse, suicidarse. Veamos algunos ejemplos. El gato se acurruca al sol en el balcón. El gato se acurruca al sol en el balcón. Las hojas secas se arremolinan en las aceras. Las hojas secas se arremolinan en las aceras. Ahora, podemos emplear algunos verbos con o sin pronombre reflexivo, siempre y cuando el sujeto no realice la acción sobre sí mismo, sino sobre otra persona. Veamos algunos ejemplos. La abuela se tiñe el pelo.
La abuela se tiñe el pelo. O, por ejemplo, la abuela le tiñe el pelo a Lucía. En este caso no es reflexivo, porque la acción no recae sobre la abuela, sino sobre Lucía, sobre otro. También es importante que tengamos en mente que en algunas ocasiones un verbo en la forma reflexiva, digamos que conserva un significado distinto con relación al mismo verbo, pero sin pronombre reflexivo. Repasemos esta tabla en la que nos encontramos ejemplos de estas palabras. Veamos entonces. El verbo encontrarse. Encontrarse. En su forma reflexiva, encontrarse tiene como significado sentir, sentirse. Por ejemplo, me encuentro un poco mareada. Me encuentro un poco mareada. O en su forma no reflexiva, encontrar significa hallar. Por ejemplo, no encuentro mi paraguas. Encuentro mi paraguas. Veamos ahora el verbo ir. Irse en su forma reflexiva significa abandonar un lugar. Por ejemplo, nos vamos inmediatamente. Y el verbo ir, en su forma no reflexiva, significa dirigirse a un lugar. Por ejemplo, vamos de vacaciones a Perú. En cuanto al verbo levantarse en su forma reflexiva, significa salir de la cama. Por ejemplo, siempre me levanto a la misma hora. Mientras que en su forma no reflexiva, levantar significa alzar. Por ejemplo, levanta la alfombra mientras paso la fregona. Veamos el verbo llamarse en su forma reflexiva. Significa tener un nombre. Por ejemplo, me llamo Guillermo del Toro. Y en su forma no reflexiva, significa establecer comunicación. Por ejemplo, no llamarán hasta las 6. No llamarán hasta las 6. Veamos ahora el verbo meterse. En su forma reflexiva, significa incordiar. Por ejemplo, dos primos se meten con todo el mundo. Sus primos se meten con todo el mundo. O en su forma no reflexiva significa introducir. Por ejemplo, mete las tijeras en el cajón, por favor. Veamos el verbo negarse. Negarse. En su forma reflexiva significa oponerse. Por ejemplo, los alumnos se niegan a ir al colegio los sábados. O en su forma no reflexiva significa desmentir. Por ejemplo, el testigo negó todo lo ocurrido. El testigo negó todo lo ocurrido. Veamos ahora el verbo ocuparse, que en su forma reflexiva significa dar que hacer. Por ejemplo, nuestro equipo se ocupa de las ventas internacionales. Y en su forma no reflexiva significa llenar un espacio. Por ejemplo, la ropa de invierno ocupa todo el armario. En cuanto al verbo perderse en su forma reflexiva, significa no hallar camino.
Por ejemplo, nos perdimos en el bosque durante varias horas. O perder, en su forma no reflexiva, significa extraviar. Por ejemplo, yo perdí una vez las llaves de la oficina. Veamos ahora el verbo ponerse, que en su forma reflexiva significa vestirse con una prenda. Por ejemplo, Carla se puso su mejor traje. Carla se puso su mejor traje. O el verbo poner, en su forma no reflexiva, significa colocar. Por ejemplo, pon el vaso en el armario. Pon el vaso en el armario. Veamos el verbo referirse, que en su forma reflexiva significa tratar. Por ejemplo, este libro se refiere a la guerra civil. En su forma no reflexiva significa dar a conocer. El verbo referir, dar a conocer. Por ejemplo, nadie refirió ejemplos concretos. En cuanto al verbo retirarse, en su forma reflexiva, significa irse a dormir. Por ejemplo, los invitados se retiraron después de la cena. O en su forma no reflexiva significa apartar. Retirar significa apartar. Por ejemplo, retiraron ese producto del mercado hace meses. Veamos ahora el verbo reunirse, que en su forma reflexiva significa congregar. Por ejemplo, la junta directiva se reúne en el salón de actos. O en su forma no reflexiva, el verbo reunir significa juntar. Por ejemplo, este candidato no reúne las cualificaciones necesarias. En cuanto al verbo sentarse, en su forma reflexiva significa apoyarse sobre un banco o una silla. Por ejemplo, siéntate y abróchate el cinturón. En su forma no reflexiva significa hacer efecto en la salud o en el cuerpo. Sentar, por ejemplo, le sentó mal el batido de frutas. En cuanto al verbo volverse, que este es el último, en su forma reflexiva significa cambiar el carácter. Por ejemplo, después del accidente, Alberto se volvió muy cauteloso. O volver en su forma no reflexiva significa regresar. Por ejemplo, volvemos a casa el martes por la noche. Bien, veamos ahora. También, con relación a los verbos y pronombres reflexivos, tenemos verbos recíprocos. Estos son verbos reflexivos cuyo sujeto son dos o más personas o cosas que ejercen una acción que las afecta a todas. Estos, como es de suponerse, se conjugan en plural y nunca en singular. Veamos entonces los verbos más comunes en español. Verbo recíproco: Lucía y su abuela se entienden a la perfección. Sí, fijémonos que en este caso nos referimos a que se entienden entre ellas, se entienden. Sí, usamos la forma plural como lo mencionábamos. Bien, pero antes de realizar los ejercicios, entonces vamos a ver un pequeño video sobre los verbos reflexivos. Permítanme un segundo, por favor, ya les comparto pantalla. Vamos a ver. Ok, ya. Hola,
Bienvenidos a tu escuela de español. Hoy vamos a ver los verbos reflexivos. En español, algunos verbos llevan siempre un pronombre en todas sus formas verbales. Estos verbos se llaman reflexivos y los puedes reconocer porque detrás del infinitivo llevan el pronombre se. Despertarse. Dormirse. Normalmente, estos verbos indican que la acción es realizada por el sujeto sobre sí mismo. Es decir, el sujeto es el que hace y recibe la acción. Se baña. A ella misma. En español tenemos muchos verbos reflexivos para hablar de acciones de la vida cotidiana que hacemos con nuestro cuerpo, como por ejemplo, ducharse, lavarse, peinarse, vestirse o sentarse. Algunos verbos pueden ser reflexivos y no reflexivos. Si el sujeto realiza la acción sobre sí mismo, es reflexivo y lleva pronombre. Se levanta. Pero si el sujeto realiza la acción sobre otra persona u otra cosa, entonces el verbo ya no es reflexivo y no lleva pronombre. Levanta a la chica. Como los pronombres reflexivos se refieren al sujeto que hace la acción, hay uno diferente para cada persona verbal. Yo, me. Tú, te. Él, ella, usted, se. Nosotros, nosotras, nos. Vosotros, vosotras, os. Ellos, ellas, ustedes, se. Por ejemplo, este es el presente de indicativo del verbo lavarse. Me lavo, te lavas, se lava, nos lavamos, os laváis, se lavan. Fíjate en que el pronombre reflexivo de tercera persona es igual en singular y en plural. Se. Colocación de los pronombres reflexivos. Se colocan delante del verbo y separados en todos los tiempos verbales del indicativo y el subjuntivo. Se bañan todos los días. Si es un tiempo compuesto, el pronombre va siempre delante del verbo haber, nunca entre haber y el participio. Me he levantado pronto.
no, me he levantado pronto. El pronombre también va delante del verbo con el imperativo negativo, siempre entre no y el verbo. No te sientes en el suelo. No, te no sientes en el suelo. Sin embargo, el pronombre reflexivo se coloca detrás del verbo y los dos forman una sola palabra con el imperativo afirmativo. Lávate las manos. Con el imperativo de segunda persona del plural, vosotros, la D final desaparece cuando se coloca el pronombre os. Acostad más os, acostaos. El pronombre también se coloca detrás del verbo con el infinitivo y el gerundio. Tengo que irme. Está maquillándose. Cuando tenemos una perífrasis verbal como en estos dos ejemplos, es decir, un verbo conjugado más infinitivo o gerundio, el pronombre puede ir también delante del primer verbo y separado. Me tengo que ir. Se está maquillando. Pero nunca puede ir entre los dos verbos. No, tengo que me ir. No, estáse maquillando. Finalmente, los pronombres reflexivos en plural, nos, os y se, también se utilizan en español con otro tipo de verbos, como los recíprocos, que son los que indican que la acción es realizada por una persona sobre otra y viceversa. Nos saludamos. Se abrazan. En mi zona premium puedes hacer ejercicios para practicar los verbos. Bien, continuemos. Entonces ahora vamos a hacer algunos ejercicios sobre los pronombres reflexivos. Veamos entonces. Ahora vamos a elegir el pronombre reflexivo que te corresponde con cada una de las siguientes oraciones. Veamos la número 1. Me aburro. Muy bien, me aburro como una ostra. Esta es una expresión que tiene cierto sentido figurado para acudir, digamos, que al humor, ¿sí? A la broma. Veamos ahora la número 2. Aquí Nos reunimos todas las semanas para cantar. Muy bien. Aquí nos reunimos todas las semanas para cantar. Veamos la siguiente. La número 3. Mis hermanas pequeñas siempre
Se quejan por todo. Muy bien. Mis hermanas pequeñas siempre se quejan por todo. Número 4. ¿Te das cuenta de lo que has provocado? Perfecto. ¿Te das cuenta de lo que has provocado? Número 5. No hace falta que... Preocupéis. Os preocupáis por nada. Perfecto. No hace falta que os preocupéis por nada. Ahora veamos los verbos siguientes que vamos a tener que escribir en su forma reflexiva y en presente. Veamos la número 1. Siempre. Siempre te dormís Te duermes. duermes escuchando la radio. Muy bien, siempre te duermes escuchando la radio. Número 2, esa chica rubia. Se llama Laura. Muy bien, se llama Laura. Esa chica rubia se llama Laura. Número 4, en nuestra asociación. En nuestra asociación nos ocupamos Muy bien. En nuestra asociación nos ocupamos de personas con discapacidad. Número 4, tengo que me voy antes de las 4 de la tarde. Tengo que irme antes de las 4 de la tarde. Okay. O podría ser, si no estuviera el tengo que, podría ser me voy antes de las 4 de la tarde. Mm. Sí. Si os alejáis demasiado, avisad. Bien, Sara, ahora podrías leer estas oraciones, por favor. Sí. Me aburro como una ostra. Aquí nos reunimos todas las semanas para cantar. Mis hermanos pequeñas siempre se quejan por todo. ¿Te das cuenta de lo que has provocado? No hace falta que os preocupéis por nada. Siempre te duermes escuchando la radio. Esa chica rubia se llama Laura. En nuestra asociación nos ocupamos de personas con discapacidad. Tengo que irme antes de las 4 de la tarde. Y la última, la número 5. Si os alejáis demasiado, avisad. Muy bien, y veamos ahora estas últimas oraciones. Vamos a intentar reformularlas
usando un pronombre reflexivo. Veamos entonces la primera. Número 1. Calentamos la comida en el microondas. ¿Cómo podríamos ponerla con pronombre reflexivo? Nos calentamos la Muy comida bien. en la microondas. Perfecto. Nos calentamos la comida. Mejor la voy a escribir aquí al lado para que podamos verla completa. Nos calentamos la comida en el microondas. Muy bien, Sara. Vamos ahora a la número 2. ¿Has comprado una casa has nueva en comprado este una barrio? casa nueva en este barrio. Me has comprado una casa nueva en este barrio. No, te has Muy bien. comprado. Lo Te has siento. comprado una casa nueva en este barrio. Muy bien. Damos la número 3. Solo fumo un par de cigarrillos al día. ¿Cómo podríamos escribirla en la forma reflexiva? Solo me fumo un par de cigarrillos al día. Muy bien. Solo me fumo un par de cigarrillos al día. Cigarrillos. Damos la número 4. Ella siempre su menú y yo pago el mío. Ella siempre paga su menú. Ella se siempre paga su menú y yo pago el mío. Sería ella siempre se paga Se paga. el menú Okay. y yo pago el mío. Bien. Ella siempre se paga su menú y yo pago el mío. Y la número 5, encontrasteis a Raquel en el concierto. No. Os encontrasteis a Raquel en el concierto. Os encontrasteis a Raquel en el concierto. Muy bien. Os encontrasteis a Raquel en el concierto. Bien, ahora Sara, ¿podrías leer cada una de las oraciones que acabamos de escribir? Sí. Nos calentamos la comida en el microondas. Te has comprado una casa nueva en este barrio. Solo me fumo un par de cigarrillos al día. Ella siempre se paga su menú y yo pago el mío. Os encontrasteis a Raquel en el concierto. Muy bien, muchas gracias, Sara. Bien, ¿tienes alguna pregunta sobre los verbos o los pronombres reflexivos? No es claro. Bien, entonces ahora vamos a repasar una parte de la diferencia entre el pretérito imperfecto y el indefinido. Ayer estudiamos la diferencia entre el pretérito perfecto y el indefinido. Bien, entonces veamos hoy. Recordemos que el pretérito tanto perfecto como el indefinido son dos tiempos verbales que sin duda son los más complejos para los estudiantes extranjeros. Debemos tener muy en cuenta que estos los usamos
digamos que para casos o fines comunicativos muy distintos. Por ejemplo, el pretérito imperfecto lo utilizamos para referirnos a un curso de acción que tiene un lugar en el pasado y cuyo principio y fin no se especifican. Mientras que el pretérito indefinido lo empleamos para expresar una acción que sucede específicamente o puntualmente en el pasado y que a menudo irrumpe con otra acción de mayor duración. Veamos entonces un ejemplo. El año pasado decidí hacer el camino de Santiago en bici con unos amigos. Pedaleábamos todos los días desde que salía el sol hasta que anochecía. Mientras charlábamos animadamente, contemplábamos los magníficos paisajes. Mientras descansábamos en una posada, conocimos a un pastor que nos acompañó durante el último tramo del viaje. Fue una experiencia inolvidable. Estábamos todos tan contentos que comimos una mariscada para celebrar el fin de nuestra aventura. Bien, Sara, ¿quisieras leer de nuevo este ejemplo, por favor? El año pasado decidí hacer el Camino de Santiago en bici con unos amigos. Pedaleábamos todos los días desde que salía el sol hasta que anochecía. Mientras charlábamos animadamente, contemplábamos los magníficos paisajes. Bien. Mientras descansábamos en una posada, conocimos a un pastor que nos acompañó durante el último tramo del viaje. Fue una experiencia inolvidable. Estábamos todos tan contentos que comimos una mariscada para celebrar el fin de nuestra aventura. Muy bien, muchas gracias, Sara. Repasemos ahora entonces, antes de terminar con la clase de hoy, los usos del pretérito imperfecto. Recordemos entonces que con el pretérito imperfecto expresamos primero acciones pasadas que se repiten, enfatizando la repetición a través de un marcador temporal. Por ejemplo, pedaleábamos todos los días desde que salía el sol hasta que anochecía. También lo utilizamos para describir acciones que ocurren simultáneamente en el pasado. Por ejemplo, mientras charlábamos animadamente, contemplábamos los magníficos paisajes. También usamos este tiempo verbal para expresar cierto curso de acciones que se ven interrumpidos por otra acción, la cual debemos expresar en indefinido. Por ejemplo, mientras descansábamos en una posada, conocimos a un pastor. Y también utilizamos este tiempo para definir el pretérito imperfecto, para referirnos a situaciones que describen personas, paisajes o tiempo en el pasado. Por ejemplo, estábamos todos tan contentos. Ahora recordemos rápidamente el pretérito indefinido. Este lo empleamos en español para expresar acciones que tienen lugar
en un determinado momento del pasado, sin importar que haya sucedido una o varias veces. Veamos los ejemplos. El año pasado decidí hacer el camino de Santiago en bici con unos amigos. Comimos una mariscada para celebrar el fin de nuestra aventura. También utilizamos el pretérito indefinido para hacer cierta enumeración de acciones pasadas que se suceden. Por ejemplo, conocimos a un pastor que nos acompañó durante el último tramo del viaje. O la usamos para expresar ciertas acciones puntuales que interrumpen el curso de una acción, la cual se alarga en el tiempo y se expresa por ello en imperfecto. Veamos los ejemplos. Mientras descansábamos en una posada, conocimos a un pastor. Bien, ahora veamos, antes de terminar, con esto cerramos. Mañana continuamos estudiando la diferencia entre el pretérito imperfecto y el pretérito indefinido. Veamos entonces, antes de terminar, ciertos marcadores temporales que nos permiten distinguir, digamos, cuál pretérito debemos emplear en español. Veamos entonces los marcadores temporales que utilizamos para el pretérito imperfecto. Podemos decir que usamos siempre, todos los días, o todos los sábados, o todas las semanas, cuando era joven, cada vez que o mientras. Estos son entonces los que usamos en pretérito imperfecto. Voy a repetirlos rápidamente. Siempre, todos los días, todos los sábados o todas las semanas. Cuando era joven, cada vez que o mientras. En cuanto a los marcadores temporales para el pretérito indefinido, contamos con, por ejemplo, ayer, el año pasado, la semana pasada, en 2010 o de repente. Repasemos. Ayer, el año pasado, la semana pasada, en 2010 o de repente. Fijémonos entonces que con el pretérito indefinido tenemos un tiempo específico, un tiempo definido o marcado, a diferencia del pretérito imperfecto. Bien, mañana entonces continuaremos estudiando las diferencias entre estos dos tiempos pasados en español. Bien, hasta este punto, ¿tienes alguna pregunta, Sara? ¿O todo es claro? No, todo es claro. Gracias. Bien, de nada, con mucho gusto. Entonces, con esto terminamos la lección de hoy. Gracias por estar en la clase de español con Ciudad Bilingüe. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias, Alejandra. Con mucho gusto. Que tengas una buena noche, Sara. Ya puedes irte a descansar. Ah, sí.